El campo español se muere, o mejor dicho, Sánchez y los socialcomunistas, este sector económico, como muchos otros, como España en general, asesinan al campo español, en parte con sus no medidas, por cortapisas de una ideología periclitada, sectaria y caduca, y en parte por medidas, producto también de esa ideología periclitada, sectaria y caduca, que no solamente no son beneficiosas ni optimizan este sector económico, sino que más bien al contrario terminan de condenar a la miseria a tantos y tantos ganaderos y agricultores que llevan años clamando en el desierto sin que nadie, absolutamente nadie, les haga caso. Luego les verán perder los calzoncillos, sobre todo estos políticos socialcomunistas, invocando a la España vaciada, la España vacía. No entremos en la disquisición de nuestro admirado Sergio del Molino, cuyo libro les recomiendo, pero digo, perdiendo los calzoncillos por hacer y participar en manifestaciones en presunta defensa de esa España vaciada, la mayor parte de ella, pues de mi querida Castilla-León, pero también de Castilla-La Mancha, de Extremadura y de tantas y tantas comunidades en las que el mundo rural tiene una importancia económica, social, política e institucional también absolutamente preponderante, lejos de incidir en lo que son las auténticas causas de la ruina y de la miseria de la agricultura y la ganadería en España, cuáles son, por ejemplo, unos disparatados costes de producción. Esto les ocurre también a los transportistas. Pregunten a un agricultor, exactamente igual que un camionero, pregúntenle por cuánto les cuesta el litro de gasóleo, por ejemplo, ¿no? Para llenar el depósito del tractor, por poner un ejemplo entre 20, 30 o 40 que se me podrían ocurrir en este mismo instante, porque sabéis que el asunto me es familiar, nunca mejor dicho. En vez, digo, de incidir en un alivio de esos costes de producción, optan por medidas de corte soviético, de corte cubano, de corte venezolano, de corte demagógico y populista. ¿Cuáles son, por ejemplo, la última ocurrencia de esas analfabetas funcionales, ministras de Podemos que lo son, increíblemente que lo son? Nunca había sido tan fácil ni tan barato llegar a ministro en este país. De Ione Belarra, con su cuadrilla de Monteros, y la propia Yoyolanda, aunque Yoyolanda dice que no es de Podemos, y tantas hermanas mártires. Y qué boda sin la tía Juana, del tío Garzón, que dice que la carne española es una mierda y que no hay que comer chuletones, que hay que comer gusanos. Cómetelos tú, Alberto Garzón, y tu hermano Eduardo Garzón. Digo, ocurrencias como la de topar el precio de algunos productos o de algunos alimentos básicos, destrozando, ya lo esbocé ayer y anteayer, y lo vuelvo a repetir hoy por extenso, destrozando, por ejemplo, al pequeño comercio, a la tienda de barrio de ultramarinos, que necesita unos márgenes para poder seguir levantando la persiana, y a la que no puedes condenar a vender, me da igual el aceite, la leche, los huevos, las patatas, lo que sea, o el arroz, a un precio determinado, porque a lo mejor les limitas, que es lo que han hecho con los agricultores y con los ganaderos, les limitas los márgenes y les condenas a la ruina y a la miseria, porque no se puede trabajar a pérdidas. Pero como para estos miserables políticos, pero miserables, el beneficio es cosa nefanda, capitalista y diabólica, salvo el suyo, como ya sabéis, como ya sabemos, pues les da igual, y condenas a los agricultores y a los ganaderos a pagar pues este capricho soviético que a los únicos a los que en teoría beneficiaría sería, desde el punto de vista propagandístico, para quien quiera seguir comprando esta mercancía ideológica averiada, esta ideología basura, a los que preconizan estas medidas, y algunas grandes superficies. Hoy hemos visto una, no voy a citar su nombre, evidentemente, ya sabéis cuál es, y si no, pues le echáis un vistazo a algunos digitales o a las redes sociales, empezando por la mía propia, por mi cuenta de Twitter, y ahí la tenéis, que ya se ha reunido con las autoridades comunistas del régimen y han decidido aplicar en varias decenas, 30, ¿qué más da? Si ya sabéis de quién os hablo. 30 artículos, esa medida de limitación de precios básicos. Cabrá suponer que a cambio de unas prebendas, que acabaremos conociendo, no sé si de orden fiscal, si desgravaciones en el impuesto de sociedades, otro tipo de regalías, y perjudicando a más al agricultor y al ganadero, porque alguien piensa que esas grandes multinacionales del sector de la alimentación y de la distribución, oye, y es legítimo, no seré yo, que defiendo desde que tengo uso de razón el libre mercado y ese capitalismo nefando y diabólico
que siguen criticando y demonizando a los comunistas como el mayor limitador de las desigualdades y el mayor generador de riqueza. Digo, no seré yo quien critique eso, pero ¿alguien cree que estas grandes superficies van a hacer esto gratis? ¿Que lo van a hacer a pérdidas? No, hombre, no. Le repercutirán el coste igual que las eléctricas, pero si es que al final estamos hablando siempre de lo mismo. Le repercutirán el coste pues a quien produce los huevos, a quien produce la leche, a quien produce el trigo, con el que pues, se elaboran los cereales, claro, al agricultor, al productor en origen. De la misma forma que las eléctricas le repercutirán los caprichos y el sectarismo gubernamental, pues ¿a quién? A los clientes. De la misma forma que la banca, si les calzan un impuesto, un impuestazo de los de agárrate y no te menes, pues nos lo van a repercutir a nosotros. Y luego dicen los lerdos, porque hay que ser muy sectario y muy lerdo, dicen que encima además van a proponer sanciones penales para esas grandes empresas, y ya me he ido del campo a otros sectores, a la electricidad y al financiero, pero es que todo tiene que ver. No es que pierda el hilo, que no lo pierdo en absoluto, es que al final todo es lo mismo, un plan de ruina, de miseria y de demolición del Estado. Sanciones penales, digo, para las entidades financieras que repercutan ese impuestazo en los clientes en forma de comisiones. Pues sí, claro, estos se creen que los actores económicos están ahí porque son tan imbéciles como ellos, porque llegar a ministros gratis, llegar a consejero delegado de una gran empresa energética o de un banco, no. Y se creen que son tan idiotas como para repercutirlo en forma de comisiones. No. Simplemente cuando llegues a pedir un crédito, pues o te lo darán más caro o no te lo darán. Punto y final, porque eso es discrecional del banco. Del mismo modo y manera que las empresas gasísticas y las empresas de electricidad pues tienen 50.000 formas de hacer repercutir el precio en la factura final, como ya sabemos, en esa ininteligible, que lo sigue siendo, factura de la luz que pagamos los consumidores en España. Esto exactamente igual en el mundo del agro, en el mundo de los agricultores y de los ganaderos que no aguantan más, que llevan años trabajando a pérdidas, que están hasta las narices y que estoy seguro de que, bueno, el figura ya ha ido varias veces en los últimos meses por mi tierra zamorana y ya le han llamado de todo y por su nombre. Y cuando siga yendo, pues le seguirán llamando de todo y por su nombre. Poco me parece el piñazo que se han pegado los socialistas hace unos meses en Castilla y León para lo que les está cayendo y en otras comunidades también muy agrícolas, insisto, como Extremadura, como Castilla-La Mancha. En Andalucía ya habéis visto el fracaso de los corruptos y cleptómanos socialistas, los de las putas y la cocaína, y en otras comunidades, pues ya lo veréis. Y a nivel general, dentro de 14, 15 o 16 meses, lo vais a ver también. Mínima adenda porque me lo pedían ayer algunas amigas en los comentarios de YouTube y lo voy a hacer. Dije, y llevo diciendo en los últimos días en mis editoriales, 13 o 14 meses que le quedan al figura. Alguien me dijo 1 año y medio. Bueno, y prometí una explicación y, como el alcalde de Bienvenido Mr. Marshall, el llorado Pepe Isbert, como os la debo, os la voy a dar y os la voy a dar porque os la debo, en diciembre de 2023 deberían de convocarse de manera natural esas elecciones. Pero como España ostenta durante el segundo semestre la presidencia de la Unión Europea, no había precedentes hasta ahora, lamentablemente para el figura ya hay uno, que es el de Macron en Francia hace unos meses, de que un país disolviera las cámaras y convocara elecciones generales o presidenciales en su caso durante la presidencia o cuando ostenta la presidencia de la Unión Europea. A eso se podría agarrar Pedro Sánchez, aunque no hay nada legislado acerca de ello, y dudo además, pero me gustaría tener a un constitucionalista al lado, aunque no somos legos en materia de derecho, para que arrojara luz completa sobre este asunto. Dudo además que esto sea constitucional, pero el figura podría agarrarse a esta tradición, que insisto, ya ha roto Macron, con lo cual ni siquiera eso, para prorrogar 2 meses más su estadía, lo vuelvo a repetir para los amigos de la RAE, que sé que también me vigilan por las noches, para su estadía en el poder, porque como he sabido, desde que se disuelven las cámaras hasta que se convocan preceptivamente elecciones generales, la Constitución establece un plazo máximo de 56 días. Esa es la razón, y se lo brindo a una amiga que me lo rogaba anoche encarecidamente en vuestros amables comentarios en YouTube, por la cual el figura pues podría durar un poco más. Sí, en vez de hasta diciembre de 2023, pues tal vez hasta enero o hasta febrero de 2024. Dudo que se atreva, porque insisto, esto es de dudosa constitucionalidad, aunque ¿qué demonios? ¿De quién estamos hablando? De un tío que se pasa la ley por el forro de sus caprichos y por el arco de triunfo. Arrancamos ya esta penúltima retaguardia de la semana, de este jueves 8 de septiembre, y lo hacemos saludando a don Carlos Lacazi. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas noches, Eurico. Buenas noches a todos.
Muy buenas noches, Carlos. Arranco temporada contigo. Hacía, me parece que ya un par de semanas o tres que no charlábamos. Quiero empezar o comenzar esta conversación contigo esta noche, Carlos, hablando de algo que ha sido actualidad durante toda la pasada semana y que desgraciadamente lo va a seguir siendo en las próximas semanas y sin duda en los próximos meses, pero que además te toca muy de lleno personalmente. Vamos a poner en contexto a nuestros espectadores. Omar, ponme los dos pantallazos que teníamos preparados. Uno, ya lo veis, es un tuit de Carlos Lacaci del pasado 31 de agosto. Interior traslada al País Vasco a Henri Parot, a Chapote y a otros etarras que suman 72 asesinatos, entre ellos el de el teniente general Guillermo Quintana Lacaci, que en paz descanse. En la imagen, 13 tiros por la espalda recibió por orden de alguno de esos asesinos. Jamás, se refiere a don Carlos Lacaci, que es sobrino nieto del teniente general Quintana Lacaci, se refiere a Henri Parot. Y esa es la portada de La Vanguardia, de aquel, cito de memoria, creo que era exactamente, la portada es del lunes 30 de enero de 1984. Guillermo Quintana Lacaci fue asesinado el domingo 29 de enero, y es la portada de La Vanguardia, ex española. El anunciado atentado terrorista en Madrid se consuma en la persona del teniente general Quintana Lacaci. Don Carlos, usted y yo, que tenemos más o menos la misma edad, éramos todavía unos críos. Yo me acuerdo bien de aquel atentado contra tu tío abuelo. Fíjate, claro, porque yo estudié, lo he repetido muchas veces, en el Colegio Valdeluz con los agustinos, y recuerdo que aquel domingo teníamos al cardenal don Vicente Enrique y Tarancón, que creo que lo era todavía, porque asistía a unas confirmaciones, y recuerdo que el atentado se produjo al mediodía porque el teniente general Quintana Lacaci salía de misa en la calle Martín de los Heros de Madrid. Me acuerdo perfectamente, además conocemos muy bien ese barrio, en la calle Martín de los Heros, y se dirigía con su mujer, se dirigía a pie a la calle Romero Robledo, que era donde vivía, y se le acercaron estos dos criminales, Lassa Michelena y el francés Henri Parot, y le descerrajaron 13 disparos. Incluso tu tía abuela creo que se abalanzó sobre Parot en pura desesperación, y la apartó e incluso le disparó en una pierna. Había un médico en la zona, quiso atender al teniente general, que fue, entre otras cosas, director de la Academia Militar de Zaragoza, si no recuerdo mal, y capitán general de la primera región militar, de la región militar de Madrid, pero no pudo hacer nada porque, lógicamente, se estaba desangrando. ¿Hay algún detalle más? Bueno, no sé si entrar en él o no. Tú te dejo ya la palabra, que a mí me resultaba siempre especialmente escalofriante. Ponme simplemente, y ahora ya te dejo la palabra, Carlos, ponme otra vez, por favor, la foto de La Vanguardia, Omar. La foto de La Vanguardia. Fíjense ustedes en el cadáver del teniente general Quintana Lacaci. Fíjense en el brazo derecho, lo lleva metido dentro del abrigo o del 3/4 que llevaba. Era un 29 de enero, por tanto hacía frío en Madrid aquella mañana. Él solía llevar una pistola de calibre corto, un 22, y bueno, pues precisamente para estas situaciones, porque en aquella época ETA, las alimañas etarras, los amigos de los socialistas de hoy en día, mataban indiscriminadamente a civiles y a militares, y se le quedó la mano en el bolsillo porque le dispararon por la espalda estos canallas, estos cobardes, y no le dio tiempo a hacer uso de su arma. ¿Qué has sentido, Carlos, como persona que pertenece a una familia afectada por el terrorismo, víctima del terrorismo, cuando la semana pasada viste que se producía el acercamiento de estos dos indeseables por parte de sus amigos políticos, de los socialistas? Pues, Eurico, el sentimiento es de tristeza, con mezcla de indignación y de frustración. Tristeza por el hecho de recordar, lógicamente, una vez más, pues esos hechos tan macabros y tan viles, ¿no?, como los que refleja, pues, la foto que todos los espectadores habrán podido ver y que está en el recuerdo de muchos españoles, porque con el fallecimiento de Guillermo Quintana Lacaci me consta que mucha España, prácticamente toda la España de bien, le lloró en un luto de Estado, en un funeral de Estado, y a un hombre que, bueno, pues pasó a la historia, entre otras cosas, además de por ser una persona íntegra y honesta, por ser uno de los protagonistas que paró el intento del golpe de Estado del 23F, poniéndose a las órdenes de entonces el rey Juan Carlos y parando la división acorazada Brunete, que si hubiera salido, que estaba a cargo de él, y si hubiera salido
pues quizá el golpe hubiera podido prosperar. Por tanto, ese episodio que da lugar a más de 40 años de lo que hoy conocemos como la transición y democracia española, y por la que estas alimañas que ahora veo aquí aplaudir, que brindaban con champán cada vez que había un atentado terrorista de la banda criminal ETA, pues a día de hoy, como digo, gracias a que se pasó de esa transición y esa democracia, pueden estar incluso, aún no creyendo en las instituciones del Estado, dentro de las instituciones del Estado. La gran paradoja también de la historia de España. En cualquier caso, sí. No, dime, no, perdona, te he cortado, perdóname. No, en cualquier caso te decía antes que, bueno, esa es la primera parte, que es tristeza. Te decía también frustración porque ante hechos como los que asistimos de este acercamiento de los presos ahora pues a prisiones del País Vasco, pues no podemos, lógicamente, más que resignarnos. Por dos motivos. Uno, porque la cuestión, más allá de que esté, prescrita o regulada, vamos a decir así, como un posible derecho que tengan los internos, los presos, que así lo manifiesten y deseen, es que también sabemos los juristas que eso tiene que seguir un procedimiento y unas mínimas reglas que está bajo la ley de vigilancia penitenciaria y que no se puede saltar por intereses económicos, por intereses políticos, por intereses de cualquier tipo. Porque este hombre, este asesino, hombre, pues porque en su naturaleza tengo que decirlo así, pero es un asesino, esta alimaña, me refiero a Parot, que hizo 13 tiros por la espalda, como usted bien ha dicho, contra Guillermo Quintana Cazzi, hiriendo a su mujer, que efectivamente le acompañaba ese día de domingo a la salida de misa, va a poder estar cerca de sus familiares, va a poder estar en su tierra, pero toda mi familia, yo mismo, no vamos a poder jamás ver y saludar a una persona, como antes le decía, íntegra y honesta, como Guillermo. Y no lo vamos a poder hacer porque esta gentuza pues decidió acabar con su vida, con 13 tiros por la nuca y a traición. Y fíjese, indignación porque la tristeza es obvia por ser familia y pues porque a todos los hombres de bien y mujeres de bien nos entristece ver un hecho así. La frustración porque no se puede hacer nada, pero la indignación viene porque, como antes le decía, hay unos mínimos requisitos que se entienden para tener estos beneficios penitenciarios. Entre otros, hombre, qué menos que haber pedido perdón, arrepentirse, colaborar con la justicia, ¿verdad? Bueno, este hombre jamás ha pedido perdón a nuestra familia, jamás. No solo eso, sino que en algunas ocasiones en las que se le ha podido ver, pues se reía y se mofaba cada vez que salía en algún total de televisión, ¿no?, de aquellos años. Pues las palabras ahí quedan, Eurico. Indignación, frustración y tristeza. Estos son los sentimientos que yo y parte de mi familia, pues con la que he hablado estos días, pues tenemos. Se reía en la misma forma en la que se ríe el admirador de la memoria de los criminales, de los terroristas, Pedro Sánchez. No sé si de esto o de otras cosas también. Ayer hablábamos de qué se ríe Pedro Sánchez. De lo único, de lo poco que no se ríe el figura es de que está teniendo más problemas de los que él había calculado en su intento de chantajear. Hablábamos ayer de este asunto con Josué Cárdenas, de chantajear al Poder Judicial y de someter y terminar de domesticar al Consejo General del Poder Judicial más todavía de lo que lo tienen, ¿no? Hay 8 vocales que han puesto pie en pared y han dicho hasta aquí hemos llegado, y ahora les están acusando los socialcomunistas de bloquear el máximo órgano de los jueces, como si ellos fueran sexadores de pollos y convidados de piedra en esta historia y no fueran los socialistas, quienes en 1985, Alfonso Guerra Dixit, mataron a Montesquieu. ¿Qué va a pasar, Carlos, desde tu doble perspectiva de analista político y de jurista, en las máximas
máximas instancias judiciales españolas, tanto en el Tribunal Constitucional como en el CGPJ. Ayer Carlos Lesmes me hacía mi gracia, pero esto es una opinión personal, no quiero tampoco enredarte ni hacerte llegar demasiado lejos. Carlos Lesmes, que en mi opinión, de analista, de periodista, no soy jurista, ha sido siempre un jurista muy genuflexo ante el poder socialista, pues clamaba, ¿no?, ante el jefe de la oposición y el jefe del gobierno en presencia del jefe del Estado, bueno, pues con que le pongan remedio a esta situación, como si algunos jueces, no sé si para mayor beneficio de sus haciendas o de sus carreras profesionales, no hubieran sido cómplices en todo esto. Claro, es que, vamos a ver, aquí hay una perversión del sistema de separación de poderes que, como bien usted ha indicado, viene desde esa fecha en la que los socialistas, precisamente gobernando Felipe González, pues decidieron la reforma del Consejo General del Poder Judicial, de cómo nombrar a los vocales, a los miembros del Tribunal Supremo y Constitucional, y desde entonces quedó muy maltrecha la separación de poderes en cuanto a el origen de esa designación, ¿no? Por tanto, claro, todos los demás gobiernos que han pasado por aquí, también hay que decirlo, no han hecho nada para revertir esa situación. El propio Partido Popular también lo llevaba en su programa electoral y fue Gallardón quien prometió que iba a volver a la anterior reforma sin finalmente llevarlo a cabo. Y, por supuesto, los socialistas después, tanto con Zapatero como ahora con Pedro Sánchez, pues han repetido esa perversión de lo que yo llamo la separación de poderes, que debería de ser muy, muy escrupulosa, siendo los propios jueces los que, en todo caso, nombraran miembros del Poder Judicial y no los políticos, porque cuando un político mete sus garras en un poder, pues ya sabemos que es para interés propio, no es para los intereses, ni mucho menos generales, de los españoles. Por tanto, bueno, mi previsión es que quizá se acabe con el bloqueo, el famoso bloqueo que tiene a guerra, ¿no?, y a palos a Partido Socialista, Partido Popular, pero con ello mucho me temo, don Eurico, que no va a acabar lo que es esta perversión de la injerencia política frente a la judicial, en este caso. Y no va a acabar porque, aunque desbloqueen la situación y finalmente se pongan de acuerdo, ¿en qué se van a poner de acuerdo? Pues miren, en que 3 cromos para usted, 4 cromos para usted, 2 cromos para el otro. Es decir, se reparten los cromos cuando los miembros del Consejo General del Poder Judicial no debieran caer en esa injerencia. Y como bien dice usted, que Lesmes ahora, bueno, venga a decir que ya está bien, que hasta aquí hemos llegado, parece que, bueno, él y sus miembros, el resto de sus miembros, han sido votados de otra forma y lo han sido con los mismos partidos políticos que ahora están a la gresca. Por tanto, lo que habría que hacer es, de una vez, reformar el Consejo General del Poder Judicial, reformar la forma en la que se elige a los vocales del Consejo General del Poder Judicial y hacer una nueva ley orgánica con sus reformas oportunas y que las injerencias políticas dejen de estarlo. Ese es mi punto de vista y donde yo creo que la democracia pues sería más plena en España de lo que es hoy, porque eso es una perversión del sistema democrático en España. Muy rápidamente, don Carlos, porque no quiero hacer esperar a nuestra siguiente invitada. Uno de los asuntos estrella del día, de los últimos días, ya hablamos de ello, por ejemplo, el pasado lunes con el doctor Daniel Lacalle, con nuestro amigo Daniel Lacalle, y bueno, que nos explicaba, pues eso, de su punto de vista, que no ya es un punto de vista liberal, es un punto de vista desde el estricto sentido común de las medidas soviéticas, cubanas, venezolanas, que quieren imponer estos tipos de Podemos, siendo la última ocurrencia, la última de ellas. De momento, la de topar el precio de los alimentos, destrozando, por cierto, esto lo hablábamos Lacalle y yo, destrozando pues al pequeño comercio, al ultramarinos, que no puede competir con las grandes superficies, y si lo obligan a topar, a lo mejor, y le eliminan el margen de lo que sea, es fácil de comprender, hasta para estas gentes analfabetas de Podemos, pues le envían a tomar por rasca su negocio, ¿no? Hoy, por ejemplo, he visto que hay una conocida, no voy a dar
dar la marca, pero si van ustedes a mi cuenta personal de Twitter, ahí sí, ahí voy a tumba abierta y me da absolutamente igual. Aquí no lo voy a hacer por respeto al medio y porque dar marcas comerciales, y en este caso en negativo, pues nunca suele ser recomendable en periodismo, ¿no? Pero hay una gran superficie muy conocida que es ya adoptado y ya ofrece más de 30, un pack de 30 productos con precios topados, ¿no? Después de entrevistarse con la ministra o con sus colaboradoras. De usted requiero la perspectiva jurídica, puramente jurídica, porque la económica la hemos tenido estos días, como digo. ¿Esto es legal? Esto de obligar a un tío al precio máximo al que tiene que vender lo que le dé la gana, el pollo, las trufas o el whisky, ¿esto es legal, don Carlos? Pues mire, desde mi punto de vista, compartido también por otros juristas que han analizado esta cuestión, choca de frente con los principios de la propia Carta Magna de nuestra Constitución. Su artículo 31 está claro que España, o en España, libertad de comercio y se tiene que dejar a la libertad de mercado sin el intervencionismo de ningún gobierno. Esto al final choca y atenta contra esa libertad de mercado, pero además contra la ley de competencia, porque decía Yolanda, estos días la he escuchado decir la ministra que, bueno, pues esto ya se había hecho en Francia. No es verdad. En Francia no se hizo por ley interviniendo topar los precios de la cesta básica de la compra. Lo que se hizo fue un acuerdo voluntario de aquellas cadenas de distribución que así quisieron hacerlo. Y pese a ello, también chocaría con la ley de competencia desde mi punto de vista. Es decir, por ley, olvídense, porque desde mi punto de vista al menos sería una intervención no institucional del Estado, en este caso del Gobierno o de quien quisiera llevarlo a cabo. Y por acuerdo entre unas superficies, como la que usted ahora ha nombrado, sin dar el nombre, que yo tampoco lo daré, ese acuerdo puede chocar contra la ley de competencia en el sentido de que, como bien dice usted, los operadores económicos, cuáles son sobre todo los pequeños cadenas de distribución o comercialización, a los que se ven afectados porque infiere, lógicamente, en la cadena de precios libres marcados por cada establecimiento. Si esto es un pacto desde el Estado, desde el Gobierno con algunos grandes distribuidores, también, desde mi punto de vista, chocaría con la propia ley de competencia. Por tanto, desde mi punto de vista, es inconstitucional y podría ser ilegal. Y con la libertad de mercado y con la libre concurrencia y con la igualdad de oportunidades. Y es paradójico, don Carlos, y con esto terminamos y me voy ya con nuestra siguiente invitada, a la que también le voy a preguntar acerca de este asunto su opinión. Es la paradoja de siempre, de cómo los socialcomunistas, arrogándose la libertad, dicen ellos, del obrero, qué término tan rancio y tan anacrónico, arrogándose la defensa de los más humildes, precisamente al que destrozan es al más humilde. Porque ¿alguien se cree que esa gran superficie a la que nos estamos refiriendo no le va a repercutir los precios en origen a los productores y a los primeros intermediarios en la cadena de distribución? No hace falta ser economista. Pues lo tenemos muy hablado, vuelvo a repetir, con nuestros mejores amigos, que son los que saben de esto, con el señor Lacalle y con algunos otros, pero es que es la realidad, aparte de generar mercado negro. Fíjese cómo estarán de despistados estos tipos, que ayer hasta Echenique, le decía Yolanda Díaz, le decía que eso lo podías aplicar en dos productos, en esta teoría económica inventada que van pariendo estos tíos día tras día, como la gasolina y no sé qué más le decía, pero claro, en un montón de productos no puedes porque entonces generas mercado negro. Bien, Echenique, bien, porque hemos conseguido que el sistema educativo, no el de tu país, sino el del país que te da de comer por insultarnos diariamente, pues haya dado sus frutos, por lo menos en una mínima medida en ti. Veremos a ver qué ocurre. Don Carlos Lacaci, muchísimas gracias hoy especialmente por habernos acompañado, y cierro como empezamos, una oración, y le envío pues en fin, un recuerdo en mi nombre y en el de todos los espectadores de la Retaguardia de Periodista Digital a la memoria de tu tío abuelo, del teniente general Guillermo Quintana Lacaci, asesinado en enero de 1984 por la banda asesina ETA, cuyos herederos políticos pues son los mejores amigos de los socialistas. Cuídate mucho, Carlos. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, Eurico, y un saludo a todos los oyentes. Gracias.
Continuamos singladura informativa en esta noche de este jueves, 8 de septiembre ya de 2022, y lo hacemos saludando a nuestra siguiente invitada, que es Milagros Marcos Ortega. Milagros, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Milagros Marcos, que es la primera vez que nos hace la merced de estar en la retaguardia, de estar en Periodista Digital. Yo os la presento, es una diputada del Partido Popular, que es casi paisana. Yo siempre presumo de ser zamorano. Ya sabéis que los zamoranos, como los de Bilbao, podemos nacer donde nos dé la gana. Soy un zamorano nacido en Madrid. Milagros es cabeza de lista del Partido Popular por Palencia desde 2019. Fue consejera de Familia y de Igualdad de Oportunidades en la Junta de Castilla y León, consejera también de Agricultura y Pesca y portavoz entre 2016 y 2019, portavoz también de la Junta de Castilla-León. Y en la actualidad es diputada, como os he dicho, del Grupo Parlamentario Popular y portavoz de esta formación política en la Comisión de Agricultura y Pesca. Ayer hablábamos, Milagros, preparando esta entrevista, me decías que llevabais bastantes horas en la comisión. ¿En qué estáis trabajando en los últimos días, Milagros? Pues mira, en esta ocasión llevamos 3 días trabajando y escuchando al sector de la pesca, porque el Gobierno ha traído una ley de pesca sostenible. Este área la lleva un compañero, os puede hablar largo y tendido sobre esta ley. Es muy interesante y es un sector muy importante también en nuestro país. Y hay un punto en común de las 30 intervenciones que estamos a punto ya de terminar de escuchar después de estos 3 días. Y el punto en común es que el Gobierno no ha escuchado a nadie. Es una ley que nadie pedía, que nadie necesitaba, pero que, bueno, una vez que se decide abordarla, lo razonable es abordarla con el sector al que va a afectar o al que se pretende teóricamente beneficiar, ¿no? Bueno, pues el nexo común de las 30 intervenciones es que no solo no se ha abordado este tema ni se ha trabajado con el sector, sino que además, en este caso, pues las alegaciones que han podido ir planteando tampoco se han recogido en el documento que ha llegado al Congreso. Por lo tanto, mi compañero de pesca, Joaquín, va a tener mucho trabajo en esta ley. Y aparte, bueno, pues estamos trabajando, ya ha finalizado el plazo, como comentaba cuando me llamó para la entrevista, ha finalizado el plazo de la presentación de enmiendas para la ley de la política agraria común, que, bueno, pues parece una ley sancionadora, pero que desde el Partido Popular pues hemos intentado incorporar las soluciones que necesita en este momento el sector primario, ¿no? Los agricultores y los ganaderos de este país. Me la pone usted en bandeja, Milagros, porque a veces me critican, y con toda la razón, de enrollarme demasiado en las preguntas. Pues te la voy a hacer muy genérica. ¿Qué le pasa al campo español? Yo, que provengo de familia por completo de agricultores y de gentes del campo. B, ¿cuáles son las soluciones que propone la principal fuerza política de la oposición, que será quien con toda probabilidad va a gobernar dentro de 14 o 15 meses, para arreglar, en la medida en la que se pueda, el campo español? Porque, y sé de lo que hablo, vaya que sí sé de lo que hablo, los ganaderos y los agricultores están, por ser suave, hasta las narices, no aguantan más. Están, como decimos en mi tierra, les están ahogando como pollos, como a pollos. Bueno, les están asfixiando tanto desde el punto de vista de la imagen como desde el punto de vista económico, y fundamentalmente están, pues efectivamente, absolutamente asfixiados, ¿no? Decía, ¿qué les pasa? ¿Qué no les pasa? Hemos visto cómo a lo largo de estos 4 años el sector primario ha ido perdiendo competitividad, ha ido perdiendo rentabilidad. Hemos visto cómo se le ha insultado. Vemos cómo, pues bueno, la señora Belarra ahora, ¿no?, con esta ley de los derechos de los animales, el señor Garzón diciendo que la carne de España es de mala calidad, atacando al vino, atacando al azúcar y poniéndole impuestos. Hemos visto cómo la señora Rivera ha hecho de todo menos ayudar, ¿no? Y es un área muy importante el que tiene que ver con la ganadería. Les ha echado literalmente a los lobos, ¿no?, dejando que crezcan y campen a sus anchas sin ningún tipo de control, lo cual es perjudicial para el lobo y, desde luego, muy perjudicial para la ganadería extensiva y, por lo tanto, muy perjudicial para el medio ambiente. ¿En qué está derivando este problema de la ganadería? Bueno, pues que en este momento, unido a la baja rentabilidad, se están sacrificando cabezas de ganado y, bueno, pues prácticamente terminará desapareciendo la ganadería. Con
el apoyo que prestan, ¿no?, precisamente a la limpieza de los montes y a la extinción de incendios, a la prevención, ¿no?, de los incendios. ¿Qué les está pasando, además de todos estos ataques o de la prohibición o de la limitación de inversiones para que haya agua o haya nuevos regadíos? Bueno, pues que presupuestariamente no pueden más. O sea, nadie trabaja por amor al arte. En este caso, llevan años diciendo que no están cubriendo los costes de producción porque han subido el precio del gasóleo, todos sabemos cuánto, el precio de la energía ya supone más de un 60% de los costes de producción y se ha multiplicado por 2. Los fertilizantes están por las nubes porque las fábricas, como necesitan de componentes que tienen en gas, ha subido y han cerrado partes de la producción porque no pueden soportar los gastos. Por lo tanto, pues producir un pollo cuesta el doble, producir un litro de leche cuesta 4 veces más y, sin embargo, pues nadie va a pagar esto. ¿Qué soluciones ha puesto encima de la mesa el Gobierno? Pues no se ha planteado reducir los costes de producción, no se ha planteado bonificar el gasóleo o el pienso para que el precio de la leche pueda ser razonable y el ganadero no pierda dinero. Se ha dicho que ahí está la ley de la cadena alimentaria, ha decidido que alguien tiene que pagar esto, el Ministerio de Agricultura, hay que pagar, por supuesto, y eso lo dice el Partido Popular desde el primer momento, hay que cubrir los costes de producción del agricultor y del ganadero, pero alguien tiene que pagar cuando esos costes de producción suben, porque la industria transformadora, la que envasa la leche y la pone en el brick, también tienen coste añadido por la ley de residuos, por la ley de plásticos, porque la energía le supone un gasto, porque ha subido el salario mínimo y también se les han duplicado prácticamente los costes de producción. A la distribución le llegan todas estas subidas de costes y por la ley de la cadena tiene obligación también de cubrir el coste de la industria. Por lo tanto, sube también el coste en el supermercado. Claro, la solución no puede ser topar el precio, porque entonces el que pierde, ¿quién es? El ganadero y el agricultor. O sea, claro, lo que hace falta es reducir los costes de producción, que es lo que propone el Partido Popular, hacer más eficiente la producción, invertir en sostenibilidad, pero al ritmo al que realmente no se pierda competitividad y no nos saquen de los mercados, y sobre todo proteger al sector primario. Es que no va a servir de nada topar precios si no va a haber productos. Claro. Porque si se siguen sacrificando las cabezas de ganado al 20 y tantos % más que se han sacrificado durante este semestre respecto al mismo del año pasado, en un año no tenemos vacas. Por lo tanto, no va a haber nada que limitar. De lo que se trata es de preservar toda la cadena, de reducir esos costes de producción, de reducir la energía, de aplicar las recetas del Partido Popular para reducir el precio de los combustibles, para reducir el coste de la energía y para que los agricultores y los ganaderos puedan seguir ganando con su trabajo. Fíjate, porque si no, no estarán. Si me es familiar lo que estás diciendo, Milagros, yo que, vuelvo a repetir, provengo de familia de agricultores y de ganaderos, y hace muchos años me lo decían y lo comprobaba yo, pues cuando he ido por allí, los veranos o algún fin de semana, y yo veía que se estaban desprendiendo pues por la zona de Tierra de Campos en Zamora, básicamente. Bueno, había mucho ganado lanar, había muchos rebaños de ovejas, pero sobre todo ganado vacuno, ¿no? Que era con lo que hace 20 o 30 años, porque el cereal, el secano, el trigo y la cebada y la avena básicamente pues dejaban muy poco, y era el ganado lo que permitía a estas familias equilibrar su economía, digamos, ¿no? Porque solamente con la agricultura o con las tierras no llegaban. Y yo veía que se estaban desprendiendo de las vacas, y claro, era porque ya la leche se la pagaban a unos precios irrisorios. A mí me decía mi familia, es que, a ver, me hablo de hace algunos años y que nadie tome los precios en valores absolutos de hoy, no sé, si un litro de leche, por ejemplo, a mí me vale 24 céntimos producir cada litro, a mí me están pagando 24, 25, y me decían, ¿qué pasa? Que nuestro trabajo no vale nada. Y estoy remontándome hace a lo mejor casi una década. Ahora ya no les quiero ni contar, porque la situación no solo no ha mejorado, sino que como estamos diciendo, no ha hecho más que empeorar. Del ganado se están desprendiendo porque ya no es rentable. Directamente ya va, como dicen en los pueblos, para carne, que además se la pagan a unos precios irrisorios también. ¿Son conscientes de que están condenando a la muerte al campo español o les da igual, Milagros?
Bueno, yo creo que efectivamente no les preocupa demasiado lo que le pase al campo español cuando todas las medidas que se están adoptando desde el gobierno van en contra del campo español, ¿no? No ayuda mucho que se hable mal de la carne de España. En el Reino Unido no ayuda nada que se diga que se utilizan esclavos para la fruta, y de hecho el Reino Unido ha dejado de importar fruta española. Las naranjas que llegan ya no son de Valencia, son de otros países. Hay carteles en determinados países diciendo esta fruta, estas fresas no son españolas. Del norte de África, qué miserables. Ayudar no ayuda. Y luego, cuando todos sabemos que la inversión en regadíos, una tierra con agua produce hasta 4 veces más que una de secano, que se incorporan más los jóvenes, que hay mucha más actividad económica porque se generan beneficios importantes, se pueden cultivar, ¿no? Productos que de otro modo no se pueden cultivar y que pueden dar mayor valor añadido. Pues el gobierno ha paralizado todas las inversiones en nuevos regadíos, se niega a avanzar y a invertir los fondos europeos, que son una gran oportunidad para que haya balsas de regadío, para que haya balsas y se acumule el agua cuando cae, porque si no, no lo vamos a tener cuando lo necesitemos, pero ni para regar, ni para energía, ni para beber. Entonces, es una política tan ideologizada, tan fuera de la realidad, tan al margen de las necesidades del mundo rural, tan al margen de los criterios técnicos y científicos, que realmente están consiguiendo acabar con la actividad económica del 80% del territorio español. Estamos hablando de más de 3 millones de puestos de trabajo, ¿eh? Y por mucho que queramos, o sea, hay que estar en los mercados, hay que ser competitivos. La PAC aporta un 30% de los beneficios de los agricultores y ganaderos de media, ¿no? Claro, se ha recortado 5.000 millones de euros. Pero si además no somos competitivos en los mercados, porque nos cuesta mucho más producir, porque los costes de producción en España son muy superiores por la factura de la energía, porque además hablan mal de los productos españoles, pues tenemos la tormenta perfecta, ¿no? De un gobierno que está trabajando en contra de los intereses económicos de su propio país y del 84% del territorio, insisto. Estamos en manos del enemigo. Un último asunto que quería tocar contigo, Milagros. Antes lo hemos mencionado de manera colateral. Este verano, desgraciadamente, pues se ha vuelto a quemar pues España entera, iba a decir. No siendo la menor de las comunidades afectadas, tu comunidad y la mía, que es Castilla y León, sobre todo mi querida tierra, bueno, no se ha quemado prácticamente media provincia. La Sierra de la Culebra ha desaparecido, el norte de Salamanca, etcétera. ¿Por qué se sigue quemando el monte? No tienen mucho que ver, ya sé que me van a acusar los listos de turno, de demagogo o de simplista. No, es que es la realidad, y como venimos del campo hay que decirla. Las políticas ecologetas ya no se pueden limpiar los montes, ya no se pueden apartar los rastrojos, ya no se puede hacer un cortafuegos, ya no se puede hacer absolutamente nada, y hay que hablar con la gente del campo, con la gente de los pueblos, con los forestales, con los profesionales. Y intoxicaciones que leéis en los diarios de izquierdas son eso, intentos de intoxicar. No, es que tal presidente autonómico, tal otro, es que no les ha dado el complemento de no sé qué a los guardias forestales. Pero no os perdáis en las hojas del rábano. Lo fundamental es que por culpa de unas políticas ecologistas implementadas hace 20 o 30 años y absolutamente fracasadas, producto del peor sectarismo, tenemos más incendios que nunca, Milagros. Me parece que eran 230 o 240.000 hectáreas, la última vez que miré, hace 15 días, lo que había ardido en lo que va de año. Esto es una salvajada. Bueno, yo creo que ha habido muchos elementos, ¿no?, que se han unido durante este verano. Es cierto que ha habido una sequía brutal, unas temperaturas elevadísimas y una situación en el entorno natural que evidentemente pues no ha permitido el que estuviera preparado, ¿no?, con los cortafuegos, con las limpiezas que naturalmente y se hacían a base de ganadería extensiva, fundamentalmente producía, ¿no?, esa limpieza. ¿Qué ocurre? Yo creo que el cambio climático está aquí y no seré yo quien diga lo contrario, porque creo que es una evidencia que lo que no se puede es decir que se protege la naturaleza con ideología. La naturaleza se protege controlando cuestiones como el crecimiento del lobo, por ejemplo. La naturaleza se protege actuando de forma inteligente, con criterio técnico, con criterios científicos y con medios probados.
No se protege la naturaleza diciendo que no se puede actuar en limpieza de los montes, que no se puede desbrozar. No se protege a la naturaleza cuando se dice que no se pueden hacer aprovechamiento, ¿no?, de los bosques, porque cuando no lo aprovechas, cuando no tiene ninguna utilidad, pues lógicamente no vas a invertir ni en limpieza ni en nada, ¿no? Y estamos hablando de los propietarios. Por lo tanto, el actuar de modo ideológico no es proteger el medio ambiente, es simplemente justificar una ideología sin criterio y sin rigor científico. Y más allá de esto, creo que además es bueno que se sepa los medios aéreos son competencia del gobierno, fundamentalmente, ¿no? Es cierto que hay competencia derivada de las comunidades autónomas y que el trabajo siempre se ha hecho de forma conjunta. En esta ocasión, en el debate del Estado de la Nación, el Partido Popular presentamos una propuesta para ver si se aprobaba, en la que, entre muchos puntos para mejorar el medio rural, como son aprovechar los fondos Next Generation para que haya agua, si hay balsas se puede utilizar para apagar incendios, por ejemplo, y cogerlo. Una de las propuestas, como digo, era el que se dotara de más fondos al Ministerio para mejorar los equipamientos aéreos y los mecanismos que tienen para la extinción de incendios. Bueno, pues votaron en contra. De que haya balsas para regadío, de que haya dinero para extinción de incendios a nivel nacional. ¿Y esto por qué es? ¿Por pura ideología, por puro sectarismo? Cerramos como empezamos, en esto como en todo, pues como en política energética también. Se vota todo que no por sistema. O sea, lo propone el Partido Popular, es no. Después luego lo van haciendo, ¿no? Lo hemos visto ahora con la reducción del IVA de los impuestos, en la energía, en el gas. Bueno, pues luego vamos viendo cómo van copiando, ¿no? Pero ya, pues, es idea suya, no importa. El caso es que lo hagan. O sea, de lo que se trata es de resolver los problemas que tiene España. Que por medio tenemos que soportar que nos insulten. Por medio tenemos que ver cómo nos votan a todo o que no. Bueno, yo ayer el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular, ayer presentamos un paquete de medidas para reducir los costes de producción en el sector primario. Bonificaciones al diésel, bonificaciones a los piensos, bonificaciones a los fitosanitarios, reducir los costes de producción para evitar que la inflación siga subiendo y que alguien tenga que pagar, o la industria, o la distribución, o los consumidores, el precio de lo que el gobierno no está aportando y sí que está recibiendo, porque está recaudando muchos más impuestos de los que tenía previstos por la inflación, pero no los está repercutiendo para que, por ejemplo, no suba el precio de los alimentos, pero no están topándolo, sino para que los agricultores y los ganaderos cobren por su trabajo, tengan beneficio y puedan llegar a la industria con un precio razonable y de la industria puedan salir con un precio razonable al supermercado. Y así llegan al consumidor con un precio que podemos todos abordar. Bueno, pues estas son las propuestas que planteamos ayer. Veremos a ver qué futuro les depara, ¿no? Pues el futuro, como le comentaba anteayer a nuestro buen amigo Mario Garcés, que viene por aquí de vez en cuando, el futuro es, como tú dices, primero insultar al Partido Popular, después adoptar las medidas que el Partido Popular ha propuesto, arrogándoselas como suyas. Estoy hablando al ralentí porque me están pegando los focos justo en la cara y estoy conteniendo un estornudo. Esto lo podemos contar porque son también las cosas del directo. Y después, bueno, pues eso, después de arrogárselas como suyas y seguir insultando al Partido Popular, pues seguir hacia adelante, empecinados en el error y vuelta a empezar. Menos mal que nos queda muy poco. No sé si España aguantará los 13 o los 14 meses que quedan de legislatura con estos ineptos y sectarios políticos, pero habrá que intentarlo. Milagros Marcos Ortega, portavoz del Partido Popular en la Comisión de Agricultura y Pesca del Congreso de los Diputados. Ha sido un placer el tenerte aquí y no será la última vez que te molestemos. Cuídate mucho y hasta la próxima. Muchas gracias a la retaguardia y a todos vosotros. Buenas noches. Gracias, Milagros. Buenas noches. Y gracias también por habernos acompañado un día más, ya jueves. Mañana será el último día de la semana. Viernes, a ver si ahora ya puedo estornudar en cuanto se apaguen los focos. Viernes 9 de septiembre habrá más noticias y estaremos aquí para comentarosla. Cuidaos mucho y hasta mañana.